y es un gusto, es una alegría para mí poder celebrar esta Eucaristía de la solemnidad de San Pedro y San Pablo con todos ustedes, aquí reunidos como iglesia con sus pastores. Es por eso que quiero dar un saludo, enviar un saludo a su excelencia, a su eminencia, aquí presente con nosotros, Cardenal Porco, que nos acompaña, también a su excelencia Monseñor Percy, arzobispo de La Paz, a mis hermanos en el episcopado, aquí presentes también, acompañándonos. Quiero enviar también un saludo a todas las honorables autoridades civiles, militares y locales, también a mis colegas, a los embajadores aquí presentes, a los miembros del cuerpo diplomático, a todos ustedes y a todos los que nos siguen a través de los medios digitales, un saludo cordial, un saludo afectuoso y un saludo que sale del corazón. Quisiera agradecer también al custodio de esta hermosa Basílica de San Francisco por sus palabras de bienvenida y por también darnos esta posibilidad de celebrar esta Eucaristía con todos ustedes. Y también a Monseñor Percy, a Monseñor Arana, Conferencia Episcopal, por también organizar esta celebración en honor del Santo Padre. Hoy domingo, día en el Señor, nos reunimos alrededor del altar para celebrar su presencia en medio de la asamblea de creyentes. Presencia que la encontramos en su palabra y en el pan eucarístico. Nada puede superar la grandeza de una Santa Misa en el que la asamblea, en fraterna unión, se encuentra con Cristo vivo y verdadero. Por ello, la Santa Eucaristía es la fuente y el culmen de todo culto al Dios vivo. Por ello, con fe viva hacemos fiesta, nos alegramos y elevamos nuestra oración cada domingo en comunidad eclesial unida y fraterna. Y con esta alegría celebramos hoy a los principales pilares de la Iglesia universal, a los apóstoles Pedro y Pablo, los príncipes, como les llamamos, príncipes de los apóstoles y columnas de la Iglesia, cuyo testimonio refuerza nuestra fe. Son entre ellos dos valientes mártires en su fe y en su amor incondicional por Cristo. Por él sufrieron el martirio, Pedro sobre la cruz y Pablo bajo la espada. Pedro y Pablo completamente fieles al Maestro crucificado y resucitado, van a su encuentro y así el testimonio martirial de ambos los une en Roma. Y de aquel testimonio crece la Iglesia y crece y se fortalece en lugares siempre nuevos, en medio de los pueblos y de las naciones. La tradición de la Iglesia asocia esta solemnidad a la figura del Papa, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, al mismo tiempo soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y sumo pontífice de la Iglesia universal. Este año llegamos a esta solemnidad con dos acontecimientos que han conmovido a nuestra Iglesia y al mundo entero. El deceso de nuestro amado Papa, el Papa Francisco, y la elección del 267º sucesor de Pedro en la persona del cardenal Robert Francis Prevost, que hasta el pasado 8 de mayo fue prefecto del dicasterio para los obispos. Así, dolor y gozo, muerte y resurrección se han entrelazado como signo
de la estrecha comunión que existe entre la iglesia que camina en la tierra y aquella ya triunfante en el cielo. Vivimos así la serena pero firme certeza de que nos llega de la fe, y es que la iglesia no quedará nunca sin un puente que la mantenga unida a Cristo, a su cabeza. No obstante, los esfuerzos de Satanás por dispersarla y hacerla desaparecer. Así lo aseguró Jesús a Pedro cuando le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cibarte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Que eso es lo que también escuchamos en el Evangelio. Esas tres preguntas de Jesús: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta a mis corderos. Son el signo del amor de Cristo a su iglesia. ¿Qué realidad más real y qué seguridad más firme para el que se fía de la palabra del Maestro? Y en el Evangelio de hoy, Cristo confirma su presencia en su iglesia, también al afirmar esa parte en la cual manifiesta su amor total a Cristo, Pedro. Y en otro pasaje también en el cual Cristo le dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con esto, Cristo confirma su presencia en su iglesia al afirmarle a Pedro que no solo será la roca en la cual edificará su iglesia, sino que también Cristo le dice a Pedro: y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto nos confirma la fortaleza y la esperanza de que Cristo está en su iglesia a pesar de todo. Queridos hermanos, los títulos con los que reconocemos al sucesor de Pedro y que acabamos de enumerar no son motivo de vanagloria para el elegido, sino una profunda humildad y una gran responsabilidad. Las palabras del Papa León XIV, el 18 de mayo, así lo atestiguan, cuando él dice: fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y trepidación vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Fin de citación. Recordamos la imagen, queridos hermanos, también inmediatamente después de su elección, ante la multitud abarrotada en la plaza de San Pedro y ante los ojos del mundo entero, esperando con ansias pues esa noticia de la elección del sucesor de Pedro. Y que esa imagen ha impresionado gratamente al mundo con su serena sonrisa y evidente humildad, y con su sencillez y cercanía, que ha arrancado también en nosotros, y en muchos tal vez, una lágrima de emoción y de inmediata empatía en su persona. En aquel mismo momento, manifestó ante la multitud que lo escuchaba las dos dimensiones de su misión: la unidad y el amor. Porque Dios nos quiere unidos en una única familia, unidos con los lazos eternos del amor. Este es, pues, el gran deseo del Papa León. Y lo cito: ver a una iglesia unida, una iglesia que camina,
una iglesia que busca la paz y la caridad, que busca siempre de estar cerca, especialmente de aquellos que sufren. Esto fue sacado del primer saludo del Papa el 8 de mayo del 2025. Y con profunda emoción también nos llegó a decir, y lo cito: esta es la hora del amor, la caridad de Dios que nos hace hermanos entre nosotros, es el corazón del Evangelio. Y con mi predecesor León XIII, hoy podemos preguntarnos si este criterio prevalecería en el mundo. Este criterio de amor, de la hora del amor. Y se pregunta, ¿no cesaría enseguida toda disensión y no volvería quizás la paz? Fin de citación. Es aquella paz, queridos hermanos, que encontramos en las palabras de Cristo cuando se aparece a sus apóstoles después de su resurrección. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, los apóstoles Pedro y Pablo nos enseñan con su vida y su mensaje a ser puentes en la tierra entre Dios y los hombres. No solo el Papa crea puentes, ya que el Papa Francisco nos invitaba a que también nosotros seamos puentes y no construyamos muros. Él decía, es más fácil construir puentes que construir muros. Es por eso que los invito a que, unidos como hermanos en el amor de Cristo, salgamos de esta celebración litúrgica con el firme propósito de ser fermento de concordia en nuestras familias, en nuestras fuentes de trabajo, en nuestras comunidades, y que las diferencias de pensamiento y de ideales en cómo construir la comunidad no sean una justificación para tomar las armas y enfrentarnos los unos a los otros. Eso no viene de Dios. Como católicos y seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testigos del amor de Cristo y no a destruirlo. Puedo preguntar, ¿qué es lo que un católico puede ofrecer hoy en día al mundo contemporáneo? ¿Qué ofrecemos nosotros como seguidores de Cristo a nuestras sociedades? Cristo le preguntó a sus apóstoles en uno de los pasajes, ¿quién dice la gente que es? Y después de que respondieron los apóstoles, uno dice que es Elías, otro dice que es Juan el Bautista, que regresa, etc. Cristo ya no hace una pregunta genérica, sino que hace una pregunta directa al corazón de los apóstoles y en ellos a nosotros mismos, preguntándonos, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Una pregunta directa que nos hace el Señor y que espera una respuesta concreta. No solo con palabras, sino sobre todo con nuestras obras y con nuestras actitudes. En este año en el que se celebra el bicentenario de la independencia, debe ser un motivo de reflexión para todos y de análisis de la historia para no repetir los mismos errores, sino que aprendiendo de ellos se pueda construir una nación más fuerte que vele por el bien común y que tenga como base la justicia, la solidaridad y la fraternidad, pero sobre todo la humanidad, es decir, que el centro sea la persona, el ser humano. Y de eso los apóstoles Pedro y Pablo nos lo enseñan. Ellos también tenían discusiones, ellos también tenían disputas, y lo vemos también en el primer concilio, cuando discuten sobre algunas cuestiones en las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, su respuesta fue eminente: buscar siempre el bien común y llevar a todos hacia la casa del Padre.
Queridos hermanos, si queremos construir una sociedad de paz, no puede ser construida sin la participación de todos sus hijos, que con sabiduría, prudencia y amor al prójimo se den la tarea de buscar siempre los caminos que llevan a un equilibrio entre las fuerzas que imperan en la sociedad y también en nuestras familias. Por eso, queridos hermanos, unidos como hermanos en el amor de Cristo, hagamos sentir al Papa León y estemos unidos a él, que no está solo en la búsqueda de la concordia entre los pueblos, empezando con los nuestros, y que hacemos nuestras sus exhortaciones y llamamientos a seguir la voz de Cristo, que pasó por el mundo haciendo solo el bien, todo el bien. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas aquí presentes y aquellos que nos siguen por los medios de comunicación, como peregrinos de la esperanza, unidos como hermanos en el amor de Dios, caminemos hacia Dios, tomados de la mano de María, Madre, Reina y Reina de los apóstoles, amándonos los unos a los otros y respetándonos los unos a los otros. Quisiera decirles que no conocía al Papa León, pero hace 2 semanas, tuve la posibilidad de saludarlo personalmente en nuestro encuentro durante la celebración del jubileo de los nuncios en Roma que tuvimos el 9 de junio y después de allá tuvimos pues, nuestro encuentro con el Papa León. En esa ocasión le pedí sus oraciones y bendiciones para todo el pueblo de Dios que camina en Bolivia, el que asintió gustoso, recordando sus visitas previas a Bolivia antes de ser nombrado sucesor de Pedro. Quisiera asegurarles, querido pueblo que camina aquí, pueblo de Dios que camina en Bolivia, que no dejaré de reiterar al Santo Padre el amor, la cercanía y el afecto que le tienen a su figura. Por eso, queridos hermanos, Dios bendiga a la iglesia que peregrina en Bolivia, Dios bendiga al Papa, a todo el pueblo boliviano, a sus familias, aquí a todos los presentes, pero sobre todo, y eso no dejo de repetir, el Señor bendiga sus corazones, que es donde está el verdadero tesoro. Que su tesoro sea Cristo, porque es ahí en el corazón en donde salen todas las intenciones, para que nuestras intenciones en ser seguidores de Cristo sean siempre bendecidas por Él. Que así sea y Dios los bendiga.